El tema que nos concierne hoy es el proyecto de aula. Mi nombre es Olga Esther Haydar Martínez, magíster en educación, y estamos laborando desde la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco. El proyecto de aula es considerado como un proceso de construcción colectiva de conocimiento, donde intervienen las experiencias previas, las reflexiones cotidianas de los estudiantes en su entorno sociocultural y afectivo. Las actividades del proyecto de aula se conciben en la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco de tres formas. Primero, como mecanismos para practicar estos procesos en contextos reales o simulados. Segundo, en este nuevo enfoque, los productos se convierten en escenarios para construir, practicar conceptos y procesos. Tercero, el producto y los contenidos tienen importancia no solo en el nivel teórico, sino en la medida en que pueden ser aplicados a situaciones problemáticas en la vida presente y futura de los estudiantes. Elementos que movilizan la propuesta del proyecto pedagógico de aula. Es precisamente en esta lógica donde se considera y se inscribe elementos como el modelo pedagógico, el proyecto de formación integral y el proyecto educativo del programa, a donde se da una integración curricular. ¿Qué es el proyecto pedagógico o el modelo pedagógico? El modelo pedagógico de la institución se ha denominado modelo investigativo, contextualizado e interdisciplinario. Lo investigativo significa que las lógicas metodológicas de la ciencia y de las disciplinas orientan el accionar de los docentes y estudiantes en su relación con el saber, los contextos de aprendizaje, las prácticas y la resolución concretas de problemas. Lo contextual implica que los problemas específicos del entorno se conviertan en el centro de discusión académica para ser resueltos colectivamente desde los procesos investigativos articulados. Y lo interdisciplinario se entiende como el escenario de articulación de los diferentes saberes y conocimientos expresados en las disciplinas y asignaturas de los diferentes componentes, los cuales se orientan a la resolución de problemas concretos del contexto materializados en el núcleos problemáticos y núcleos temáticos. El proyecto de formación integral la apuesta a conocer todos los elementos que ayuden a la formación del estudiante como ser o como persona. Y el proyecto educativo del programa es donde se trabaja la integración curricular de las estrategias. Bien, en esta diapositiva vamos a hablar de qué elementos moviliza la propuesta del proyecto pedagógico de aula. Es precisamente en esta lógica donde consideramos se inscribe este proyecto pedagógico de aula. Tres aspectos son importantes en esta propuesta. El modelo pedagógico institucional denominado MINSI, el proyecto de formación integral y la integración curricular orientada desde el proyecto educativo del programa. El modelo pedagógico de la institución se ha denominado modelo investigativo, contextualizado e interdisciplinario, llamado MISI. Lo investigativo significa que las lógicas metodológicas de la ciencia y de las disciplinas orientan el accionar de docentes y estudiantes en su relación con el saber, los contextos de aprendizaje, las prácticas y la resolución concreta de problemas. Lo contextual implica
que los problemas específicos del entorno se conviertan en centros de discusión académica para ser resueltos colectivamente desde los procesos investigativos articulados. Por último, lo interdisciplinario se entiende como el escenario de articulación de los diferentes saberes y conocimientos expresados en las disciplinas y asignaturas de los diferentes componentes, los cuales se orientan a la resolución investigativa de los problemas concretos del contexto, materializados en el núcleo problemático o núcleos temáticos. El otro elemento de gran importancia es el proyecto de formación integral, donde se articulan todas las competencias genéricas que van a formar este ser para participar en el contexto social de la ciudad. Por último, y de gran importancia también, el proyecto educativo del programa, donde se trabaja la integración curricular y se le apuesta a la formación comprendida como un proceso permanente de construcción de estructuras cognitivas, comunicativas, procedimentales, valorativas, estéticas y sociales, de alto nivel o complejas en los y cada uno de los sujetos participantes de los proyectos educativos de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. El proyecto trabaja competencias, las competencias genéricas y las competencias específicas. ¿Qué son las competencias genéricas del proyecto? Desde el proyecto del ser se definen estas competencias genéricas como aquellas competencias que el individuo debe desarrollar para trabajar y articularse en un contexto social. Y en las competencias específicas estamos haciendo alusión a aquellas competencias que le permiten ser un profesional en determinada área del conocimiento. Las competencias que se desarrollan en el proyecto de aula están asociadas a las competencias genéricas y a las competencias específicas. Estas competencias se van desarrollando progresivamente por semestre. Cuando hablamos de las competencias específicas, nos estamos refiriendo a tres elementos importantes que debemos tener en cuenta, que son los principios, el modelo pedagógico y las estrategias. Dentro de los principios estamos trabajando lo que es el principio investigativo, lo que es el principio contextualizador e interdisciplinario, en los cuales nos hemos referido en el modelo pedagógico. También hacemos referencia a lo que es la flexibilización y la participación de los estudiantes en el proyecto pedagógico de aula. Frente a esto, el modelo pedagógico operacionaliza unas competencias genéricas que son las competencias en lengua materna, las competencias en razonamiento cuantitativo, las competencias antropológicas, las competencias ciudadanas, las competencias de investigación, el manejo de la información y el uso de las TIC y las competencias referidas a la innovación y el emprendimiento. A partir de ellas, los estudiantes, junto con sus docentes, van a trabajar unas estrategias encaminadas a lograr esas competencias, como son el trabajo en equipo, el compromiso ético, la toma de decisiones, la solución de problemas, el pensamiento lógico, crítico, creativo e innovación. Allí es donde se pretende articular o se busca que haya una integración entre lo que es la innovación, el emprendimiento, la investigación
y el proyecto de aula. ¿Cómo se aplica el proyecto de aula? El proyecto de aula se aplica y cobra sentido todas las demás actividades académicas. ¿Cómo se aplica el proyecto de aula? En el proyecto de aula se aplican y cobran sentido todas las demás actividades académicas. Los conceptos y habilidades propios de la teoría de las asignaturas confluyen en la práctica colectiva, haciendo de esta experiencia formativa un escenario propicio para el coaprendizaje. La solución holística a los problemas como campo y la vinculación de los profesores y estudiantes de diferentes especialidades al logro de un propósito institucional colectivo que se verá reflejado en la calidad de la formación. El proyecto de aula, como eje de la formación, es integrador, constituye un gran laboratorio en el que confluyen profesores y estudiantes de manera permanente alrededor de problemáticas que sirven como escenarios de aplicación directa en los problemas específicos de las áreas y los aspectos propios de la fundamentación teórica y de la contextualización sociocultural. Se observa cómo las diferentes áreas de los programas se integran en el desarrollo de los proyectos, los productos generados, su gestión y realización, su divulgación, la coordinación operativa y logística correspondiente, en fin, los aprendizajes en sus diferentes áreas y componentes tienen en el proyecto de aula colectivo su realización inmediata. La siguiente diapositiva habla del planteamiento institucional del proyecto de aula en la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Esta es expresada por la interacción permanente que existe en el proyecto de aula como núcleo problemático de la investigación, la docencia y la proyección social, como concreción de las actividades sustantivas de la práctica académica institucional. En esta figura vemos cómo se da la articulación de las asignaturas y o disciplinas que se hacen a través de la definición de ejes problemáticos, preguntas macros construidos en atención a problemáticas específicas del contexto real. Y disciplinar las competencias previas de los estudiantes y la intencionalidad formativa del programa, expresadas en el desarrollo de competencias genéricas y específicas. A través de la estrategia de los proyectos de aula, se abren espacios para participar en proyectos de aula interdisciplinarios que integran 2 o más programas de la institución, pero que giran alrededor de un mismo núcleo problemático específico, identificado por profesores y estudiantes, permitiendo abordar iniciativas de desarrollo de manera participativa, colaborativa e interdisciplinaria, a partir de las necesidades de formación y acordes con el contexto, con el proyecto educativo institucional y con la formación de personas cuyo desempeño y competencias están orientadas a la solución de problemas básicos de la sociedad. El proyecto de aula evalúa
a través de la rúbrica lo que son las competencias específicas y las competencias genéricas. Es así como se observa en esta rúbrica, donde se están evaluando en las competencias genéricas lo asociado a las TIC, lo asociado a la lengua materna, lo asociado a la innovación, lo asociado a la parte antropológica y lo asociado a la parte ciudadana. ¿Qué evalúa? A través de unos criterios de evaluación organizados por cada colectivo docente y establecidas desde el proyecto del SER y la Oficina de Pedagogía. También estamos evaluando en esta rúbrica de proyecto de aula lo que son las competencias específicas desde cada asignatura. Y ustedes observarán que entre las competencias genéricas y las competencias específicas estamos evaluando a cada una con un 50%. Dentro de las competencias específicas son las que están establecidas en cada uno de los proyectos docentes de las asignaturas. Entonces allí es donde se conjugan los proyectos de aula y los proyectos docentes a través de una interrelación que va a permitir evaluar estas competencias en nuestros estudiantes. ¿Cómo elaborar el proyecto de aula? El proyecto de aula nos va a permitir favorecer el desarrollo de estas competencias. Nos va a permitir que el estudiante promueva su capacidad investigativa, indagando, contextualizándolo en el aprendizaje a través de una realidad, que puede ser su entorno, ya sea social, empresarial, dependiendo del tipo de programa. Y a través de esto le va a permitir facilitar la comunicación entre las diferentes asignaturas, va a promover el conocimiento y hacer un ejercicio transdisciplinar e interdisciplinar, lo cual le va a permitir que favorezca la integración entre docentes y estudiantes. ¿De dónde parte el proyecto de aula? Parte de un problema específico. Este problema está contextualizado en un entorno social y a partir de allí darle solución al proyecto de aula. En el contexto social vemos que pueden existir múltiples situaciones problemáticas. Estas situaciones problemáticas, desde cada una de las asignaturas, teniendo en cuenta las competencias del estudiante, va a adquirir y va a realizar unas acciones específicas, teniendo en cuenta el objetivo de cada semestre. Y a partir de esto, el estudiante, con la ayuda de su docente, va a establecer las posibles soluciones a esta situación problemática contemplada en ese objetivo que se trazó. El proyecto de aula es sustentado a través de un proceso que el estudiante realiza en su colectivo y que le permite a él contextualizarse en este entorno educativo. Muchas gracias y estamos en contacto para seguir trabajando lo que es el proyecto de aula.